Muchas veces se nos hace muy fácil el señalar, el juzgar, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Y a veces juzgamos cosas que no sabemos basándonos en tradiciones de hombres o basándonos en reglas humanas sin conocer realmente lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice el capítulo 12, versículos del 1 al 8 del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, escucha bien, ¿no habéis leído, una vez más, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Voy a leer este último versículo. Y si supieras, o si supierais, perdón, qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Observo muchas veces a las personas dar siempre su opinión ante ciertas circunstancias que a veces se dan a nuestro alrededor. Más que todo hoy, pues es tan fácil ver cómo la gente se expresa, cómo la gente señala o juzga y condena todavía más, porque hoy es mucho más fácil, pues hoy la privacidad ya casi no existe, dado por las redes sociales, pues. Hoy las personas expresan con toda libertad sus opiniones, aunque sus opiniones estén basadas en algo erróneo o en algo que no han visto o en algo que ellos creen que ellos lo vieron desde su punto de vista es incorrecto. Y esta situación, lastimosamente, no solamente se da pues afuera, en la calle, fuera de la iglesia, sino aún dentro de la misma iglesia de Cristo Jesús. Somos prontos para hablar, somos prontos para expresar, para condenar a los demás. Y como decía en la ocasión pasada, cuando grabé el video donde nos habla el Señor que no juzguemos y que no seamos hipócritas, sino que primero saquemos la viga que hay en nuestros ojos para poder sacar la paja de nuestro hermano. En esta ocasión vemos la misma situación acá. Pero hay algo que debemos ver. ¿Por qué la gente tiende a actuar de esta forma? ¿Por qué la gente tiende a dar su opinión sin base y de una forma tan pronta, sin haber reflexionado, sin haber analizado o haber conocido la realidad de las cosas o de la circunstancia que ellos están juzgando? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que los motiva a actuar de esta manera? La respuesta la encontramos en el versículo 7.
Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces estamos sedientos, hambrientos de ver justicia, que se haga justicia en los demás, sin antes haber analizado si el juicio que estamos emitiendo es correcto, si tenemos bases y ante todo. Y a veces esos juicios, lastimosamente, están cegados por el hambre de hacer aparentemente justicia. Porque si en realidad quisiéramos hacer justicia, primeramente tendríamos que actuar basado en la palabra. Y basado en la palabra, antes de emitir un juicio, antes de emitir una condenación hacia alguien, antes de juzgar y de señalar, tendríamos que actuar con misericordia. La misericordia es la capacidad que Dios nos ha dado a todos de poder entender, comprender a los demás cuando están pasando circunstancias o han cometido un error. Y la misericordia nos permite ver a aquel que ha caído o aquel que ha fallado o aquel que se ha equivocado, verlo con amor, con compasión y estar dispuestos a ayudarlos, a explicarles, a enseñarles, a corregirles en amor, en el amor de Dios, con la piedad de Dios. Claro, la persona que no tiene misericordia solamente señala, juzga y pide una condena en el instante, sin antes saber realmente lo que ha pasado. Se les olvida que en algún momento dado ellos pueden caer en un error, en un pecado o en alguna circunstancia donde estarán otros también esperando la caída de ellos para señalarles, para juzgarles, para condenarles. Y es que la palabra se cumple, pues. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hay algo que tenemos que aprender. La palabra misma dice, el Señor dijo, y seré misericordioso con el que sea misericordioso. Es decir, ¿quieres tú que Dios sea misericordioso contigo? Muestra misericordia. ¿Quieres que Dios sea amoroso contigo? Muestra amor. ¿Quieres que Dios sea compasivo contigo y paciente? Sé compasivo y paciente con los demás. Y aquí entonces se cumplirá también la famosa regla de oro que Jesucristo nos enseñó. Es aquella que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. En una situación donde puedes caer en sospecha, donde puedes caer en un error, o donde tú eres realmente inocente, pero nadie más ve y lo único que ven después es que probablemente fuiste tú. Créeme que tú anhelarías que haya más de alguna persona que tenga misericordia y te dé la oportunidad de mostrar tu inocencia. Pero para ello, primero tienes que ser tú misericordioso. ¿Por qué? Y si supieseis ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Entonces se lo agrego yo. No condenaríais a los inocentes. Hay gente que le anda buscando cualquier error a las personas. Muchos lo hacen por envidia. La envidia es tan grande que muchos no pueden ver ojos bonitos en caras ajenas, dice el dicho. Entonces, muchos líderes, muchos ministros de Dios, cuando se sienten amenazados con un nuevo líder o con alguien que trae un liderazgo que reconocen que es de Dios, en lugar de reconocerlos, los pisotean, los humillan, los señalan, les buscan los más mínimos errores para poderlos juzgar, para poderlos
condenar. Era lo que pasaba con estos fariseos y estos sacerdotes de la época de Jesús. Andaban buscando la más mínima falta para poder juzgar y condenar. Y aquí la encontraron. Vieron que los discípulos durante el día de reposo se pusieron a arrancar algunas espigas y a comer. Pero el Señor Jesús les dio una excelente lección. Yo espero que para nosotros, para ti, para mí, esta sea una gran lección y que podamos ponerla en práctica. Porque, oye bien, el Señor nos ha llamado a que seamos misericordiosos y compasivos. Así como Él ha sido misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo. Soy el pastor Julio Brizuela y esto fue tu iglesia en línea, La Cueva de Adulam. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.